Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Energía y Realidades Paralelas. Ya es el número 24. Y hoy me gustaría, creo que ya lo comenté en alguno de los podcasts anteriores, pero voy a profundizar un tanto más y darles algunas herramientas que pueden servirles para el momento de estar creando la realidad o entenderlo un poquito más de fondo y ustedes elegir al final qué es lo que quieren, eh, de qué manera quieren crear, ¿no? Lo primero, bueno, pues desde que salió la película del secreto, bueno, pues se habla mucho y se habló mucho del deseo. Sin embargo, ya después de ir avanzando en eso, a mucha gente no le resultaba pocas veces, en cosas más trascendentes, no le resultaba tanto. Y normalmente sucedía, bueno, porque había muchos conceptos un poco vagos que podías entenderlos de una manera diferente o que los decías según como tú los entendías, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el deseo. Siempre se habló del deseo y es como, incluso te ponen el ejemplo de un mago de la lámpara, ¿no? Que te daban los tres deseos. Pero sin embargo, el deseo trae implícito una carencia. Es decir, yo deseo algo porque no lo tengo. Entonces, cuando tú trabajas sobre ello, por ejemplo, la gente que se dedica mucho a hacer los decretos y trabaja con ellos, si lo hacen desde esa emoción de deseo, no obtienen mucho resultado a menos que hagan un cambio de el sentimiento o la emoción con lo que están decretando, porque el deseo en sí pues trae implícita una carencia. Deseo algo porque no lo tengo. Y recuerden que la realidad que estamos experimentando no es otra cosa más que nuestro propio espejo. Entonces, por lo tanto, tú vas a experimentar aquello que eres, no aquello que deseas. Si lo deseas es porque no lo eres, entonces eso se va a perpetuar. Sin embargo, aquello que tú eres, eso es lo que vas a experimentar. Con la técnica que yo enseño, con la que llevo trabajando muchísimos años, no pasa eso y por eso es un tanto, bueno, bastante efectiva, porque cuando tú vas y te conectas con otro yo, lo estás haciendo en el momento presente, en el momento que tú ves a tu otro yo experimentando eso que tú quieres o te responde algo, pero te responde desde la posición de lo que tú deseas experimentar. Entonces ya es ahora tú lo que estás haciendo, hablando de yéndote un tanto a la mente, tu mente a la hora de verte a ti mismo, quizá con alguna poca variante, pero te ve a ti mismo y sabe que eres tú, porque físicamente eres el mismo. Entonces es ahí donde tu mente aparte siente una cierta emoción, porque cuando conectas con tu otro yo, sientes un tanto esa energía, esa emoción, o te dice algo, o te da una proyección, una imagen, etcétera. Cuando haces eso, para tu mente es la realidad hoy en este momento presente. Y cuando, bueno, obviamente eso es aceptado por ti, porque aparte es aceptado por ti, porque no puedes negar lo que viste o lo que experimentaste dentro de la meditación. Entonces para tu mente es la realidad y entonces por eso empiezan a darse las sincronicidades, las coincidencias, entre comillas, para que te acerques y obtengas eso que quieres experimentar. Pero nunca lo haces en base a un deseo, no es el deseo lograr esto, sino quiero. Yo por eso uso más el término de experimentar. Voy o quiero experimentar cierta cosa. Y entonces lo hago a través de esa técnica y al ser en el momento presente, al ser algo que hoy estoy experimentando a través de esa realidad paralela, entonces, pues ya. Por eso también
tú podrías no hacer esta técnica y hacer unas meditaciones todos los días en donde tú te visualices experimentando en momento presente, en primera persona, no que tú te estés viendo experimentando, sino tú experimentando esa realidad que quieres, llegará el momento en que lo vas a vivir, porque para tu mente esa ya es una realidad que estás experimentando. En algún ejemplo yo les ponía este, que una de las cosas que yo hacía, en algún momento dije, bueno, pues quiero tener cierta cantidad de efectivo que me pueda servir para, pues, sobre todo por lo que yo, no tanto lo que yo hago, sino sobre los gastos y demás, ¿no? Entonces, simplemente empecé a visualizar eh, una, o sea, una cantidad de dinero, ¿no? Y me visualizaba incluso contándolo. Y después de eso se empezaron a dar las circunstancias de recibir efectivo. No fue lo que yo exactamente al inicio había planteado, sin embargo, era suficiente y hasta sobraba para todo aquello que yo quería, ¿cómo se llama? Experimentar para los gastos, para eh, X, Y, Z, ¿no? Entonces, finalmente es una forma de hacerlo diferente. eh, y bueno, al día de hoy no ha dejado de suceder esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí, en algunos otros casos, lo he hecho por el lado de por ejemplo, si lo quiero en transferencias, visualizo igual, ¿no? Visualizo un saldo, X saldo en la cuenta y y eso es al final lo que he estado, de repente cuando hago ese ejercicio y lo hago dentro de las meditaciones, etcétera, y estoy visualizando eso de manera constante, y luego lo que hago es que lo refuerzo con un decreto, ahorita les voy a decir qué usar, este, pues bueno, realmente sin que lo esperes, de repente pues, llegan pedidos, llegan diferentes circunstancias que me generan esos ingresos y se acerca prácticamente al monto que yo estoy buscando, ¿no? Entonces es algo muy práctico que tú puedes ir haciendo, pero sobre todo lo importante es que veas que es en el momento presente, que es una experiencia, no es algo que desees porque entonces es una carencia, sino que es algo que quieres experimentar. Ahora, quererlo experimentar, eso quiere decir que si tú lo quieres experimentar hoy es porque en otra realidad ya lo experimentas, entonces ahí no estás contradiciendo absolutamente nada. ¿Sí? Eh, bueno, lo que es que aquí tengo mi anotación. Bueno, lo que le decía, los ejercicios, y entonces ya bajé en la atracción. Ahora, otra de las formas con las que puedes reforzarlo, aparte de hacer tu visualización, en algún momento en el día puedes, ya sea en tu trabajo, en tu coche, valorar la comida, lo que fuera, puedes agradecer por eso que estás atrayendo, ¿no? O sea, agradeces, puedes decir, por ejemplo, agradezco porque hoy recibí X cantidad de dinero en efectivo o de dinero, como tú lo quieras, ¿no? Este, ahí como ya lo visualizaste y ya sabes, sobre todo si es algo que ya has hecho antes, o, por ejemplo, con la cuestión del dinero, creo que todos hemos tenido la experiencia de tener el dinero en nuestras manos y contarlo. Entonces, si haces, por ejemplo, esa visualización y luego agradeces y luego te imaginas contando el dinero, estás haciendo una, eh, estás como anclándolo muchísimo más fuerte, ¿no? Ahora, hay veces que hay cosas que quieres experimentar, pero que nunca las has experimentado, pero tienes esa inquietud de experimentarlo. Si lo tienes esa inquietud, entonces sí es algo que está alineado con algo que tienes que experimentar en esta realidad y lo puedes experimentar. Entonces, lo que haces es
eh, es difícil, más bien es difícil que tú puedas, si no lo has experimentado, es difícil que tú puedas agradecer de ello porque vas a decir, pues estoy agradeciendo por algo que ni siquiera he vivido, no sé ni qué se siente, ¿no? Y es ahí donde puedes hacer un poco el juego de usar esta afirmación, eh, que sería yo estoy abierto a recibir y ya aquello, ¿no? Por ejemplo, si quieres un viaje, yo estoy abierto a recibir o a irme de viaje a tal lado. Yo estoy abierto a recibir tal cantidad de dinero. Yo estoy abierto a recibir un auto tal, ¿no? Yo estoy abierto a tener una mejor relación con mi pareja, yo estoy abierto a, etcétera, ¿no? Cuando repitas esta afirmación, busca visualizar el, qué representaría para ti esa frase, ¿no? O esta afirmación. Y de esa forma estás generando, no solamente con la palabra, sino con la visualización, esa atracción. Entonces, va después de hacerlo varias veces para tu mente, eso es una realidad. Aquí es el chiste, bueno, Joe Dispenza lo dice, estás creando una red neuronal nueva. Cuando la creas, entonces ya está hecha y yo, por ejemplo, ya no tengo que hacerlo tan frecuente como antes lo hacía hablando del dinero. Es como un poquito más fluido. Eh, y hay veces que pudiera ser que de repente no está fluyendo como pensabas. Lo único que haces es que vuelves a repetirlo, a visualizarlo y pues es como ponerlo en marcha otra vez, ¿no? Hay muchas circunstancias que por alguna razón de repente se frena algo, son cuestiones energéticas, estados de ánimo, porque también otras cosas afectan y te bloquean en la parte, por ejemplo, del dinero. Del dinero no solamente es el trabajo, de hecho, pensar que el dinero solamente lo recibes a través del trabajo es la primera limitación, porque hay múltiples y enorme cantidad de fuentes y medios para poder obtener dinero. Entonces sería que abras un tanto la mente. La otra es el mismo concepto que tengas del dinero. Si consideras que es malo, si consideras que te puede corromper, si consideras que al tenerlo la gente cambia contigo o no es sincera, todas ese tipo de creencias van a mantener alejado el dinero. O si tú piensas que cuando tienes dinero siempre se te va, pues siempre se te va. O si crees que no te alcanza, entonces se te va muy rápido y no te va a alcanzar, ¿no? Cualquier cosa que tú eh, creas realmente, entonces es lo que vas a experimentar, es tu espejo, no hay más, ¿no? Eh, Mucha gente, bueno, podrá decir que no, o que es falso, o que es una invención, o etcétera, ¿no? Sin embargo, pues bueno, obviamente hay gente que no sale de un nivel de creación más de lo físico, pero bueno, obviamente si estás aquí es porque estás interesado y tú ya estás en un nivel diferente de conciencia para poder crear realidades diferentes, ¿no? De manera consciente, eh, ya no es creyendo en eh, ¿cómo se dice? En un destino, ¿no? Sino sabiendo que tú eres el arquitecto de tu destino. Entonces, bueno, finalmente eso es lo que tú vas a ir experimentando poco a poco. Entre más, es como cuando vas al gym, entre más ejercitas ciertos músculos, pues te vuelves más fuerte. Y entre más utilices de manera consciente la creación de la realidad, entonces vas a tener mejores resultados, vas a entender mejor cómo es tu proceso de pensamiento, te vas a dar cuenta dónde estás bloqueando tú mismo tus propias creencias, bueno, tus propias manifestaciones a través de esas creencias falsas, ¿no? Ahora, otra de las cosas que también puede limitarte en cuanto al dinero, puede ser también incluso una cuestión de autoestima. Si tú, por ejemplo,
desde creer que no te lo mereces es una de las fuertes limitantes. Si tú crees que eh, no eres suficiente, no estás suficientemente capacitado, no tienes todo lo que necesitas, o no eres inteligente, o no eres hábil, etcétera, etcétera, todas ese tipo de creencias de ti mismo te van a limitar a experimentar eso. Y no tiene nada que ver con que no seas capaz o que eh, te faltó algo. Porque en realidad, aunque tú no tengas los estudios necesarios según dicta la sociedad para llegar a un puesto, no solo un puesto, sino a un resultado idóneo, vamos a hablar de un trabajo o de un negocio o de lo que fuera, eso pues, no es otra cosa más que seguir con una creencia que se ha autoimpuesto en esta sociedad. Hay demasiados ejemplos que sería de más mencionarlos. Tanto hay gente que ha logrado alcanzar los objetivos que ha querido a través de, sí, el estudio, etcétera, etcétera, pero hay otros que no lo han necesitado y ha sido más fuerte la confianza en sí mismos y la búsqueda de alcanzar objetivos sin permitir que otros los limiten porque no tienen los estudios, ¿no? Es como, bueno, a mí me sucede un poco con la cuestión de la sanación que trabajo por otro lado. No trabajo demasiada gente, sin embargo, con la que trabajo trato de profundizar lo suficiente hasta que hayan obtenido el resultado esperado. Y bueno, yo por ejemplo me doy cuenta que, digo, no tengo un estudio de psicología, sin embargo me he metido bastante a estudiarlo, pero no tengo un título de ello. Pero sí también tengo un don y sí tengo, eh, ahora sí que sí tengo acompañamiento de luz para poder trabajar con diferentes, ¿cómo se llama? Personas y demás, ¿no? Que ha sido todo un proceso y muchos años de lo aprendiendo de poco en poco. Y, por ejemplo, hay algún caso que atendí que una persona que tenía depresión y por muchísimos años estuvo así, y yendo a terapia psicológica, o sea, con ¿cómo se llama? No era psicólogo, era psiquiatra, y medicado, etcétera, etcétera. Y al final, al trabajar con él, pues más o menos fue como un mes aproximadamente, y salió de ello, ¿no? Cuando del lado de la terapia tradicional llevaba muchísimos años. Entonces, tanto yo soy consciente que me faltan quizá muchas cosas, sin embargo, yo nunca le dije que dejara de ir con su psicólogo, y no sé si ya lo hizo o no, esa es decisión personal. Sin embargo, le di una alternativa adicional que hizo un cambio que la otra no había hecho el cambio. Y quizá ese es el tema principal, que los mismos sistemas te hacen creer, por ejemplo, el estudio de la psicología, en la medicina y en otras ramas, te limitan en cuanto a las creencias. Ya hay gente que se ha abierto y que ha dejado eso a un lado, pero la mayoría se queda limitado y no va más profundo de considerar otras cuestiones este, más profundas o alternas, ¿no? De que piensan que solamente es trabajar con la mente y no es por ahí, ¿no? Faltan otras cosas. Falta trabajar quizá también con la emoción, falta trabajar con la energía de la persona. Y bueno, en el caso de esa persona había energías densas, negativas, fuertes, que era lo que hacía que estuviera ciclado en ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones, pues yo lo logré saber un poco por los síntomas dentro de la terapia que yo le daba, más lo que yo percibía y llegué a percibir, ¿no? Entonces, yo creo que al final todos podemos irnos extendiendo en cuanto a nuestra visión
y ir quitando nuestras creencias falsas para expandirnos más y ver las cosas de una perspectiva más amplia. Entonces no importa, regresando al tema, no importa si tienes o no estudios o si tienes que te puedas ampliar, abrirte más a otros aspectos y tú mismo irlo probando. Ese es el punto, que tú vayas probando que sí y que no. Porque en el Internet y en el mundo circulan demasiadas falsedades y que mucha gente se la cree, pero se la cree porque no hace ningún trabajo detrás de ello. Entonces tienes que empezar a probar. Incluso esta técnica tendrías que probarla antes de descartarla o antes de... Incluso puedes decir, sabes que sí me funciona, pero no me siento tan cómodo. Y es totalmente válido y no la usas y ya, no pasa nada, ¿no? Hay muchísimas más. Y habrá otros que sí le son de mucha comodidad y las otras no, ¿no? A mí, por ejemplo, utilizan por mucho tiempo los decretos y no me fascinan ni me hacen feliz. Sin embargo, esta técnica me parece muy práctica, sencilla, y muy efectiva sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, tienes que ir adentrándote, cada vez conociéndote más para poder ir cortando con todas esas falsas creencias que te van llevando a creer que no puedes alcanzar ciertas cosas y te van limitando. Entonces, es todo, como les he dicho en otras ocasiones, es todo un autoconocimiento. Porque cuando llegas a ese autoconocimiento te das cuenta en dónde, eh, cuando no estás obteniendo el resultado que quieres, entonces sabes que no lo estás obteniendo porque tú eres el que no lo está, tú lo estás bloqueando. Entonces, por lo tanto, tienes que empezar a ver en ti qué es lo que lo está bloqueando que hay en ti. ¿De acuerdo? Entonces, la otra parte que genera que, bueno, que todos creamos, y también la realidad, es con la resistencia. Curiosamente, hay un dicho que aquello que te resistes persiste. Y es sobre todo el hecho de que cualquier resistencia genera atracción. Si tú te resistes a experimentar ciertas emociones u experiencias, esa carga emocional va a generar la atracción. Por ejemplo, si tú te resistes a que te traicionen, vas a vivir en algún momento la traición, de alguna forma. Si tienes miedo a experimentar algo, ese miedo atraerá la circunstancia para que experimentes ese miedo. Les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó hace muchos años. Yo siempre viví en privadas, ¿no? Donde hay caseta de seguridad y bueno, pues en cierta forma nuestras hijas estaban más pequeñas, había como que más tranquilidad y demás. Y en algún momento decidimos cambiarnos a una casa que no estaba dentro de una privada en particular. Había ¿cómo se llama? Pues una calle normal, estaba muy bien el lugar, pero sí estaba como de repente solo, ¿no? Entonces, recuerdo que yo tenía, pues así como temor de que se metieran a robar a la casa, ¿no? Y curiosamente, de repente, pues incluso no dormía al principio no dormía así como tan profundo por la misma situación, ¿no? Y oía ruidos y así como, ¿no? No le hice caso ni la trabajé. Dejé que estuviera ahí hasta como que fue bajando un poquito. Es como que no la pelo. Pero el que no la peles o la ignores no quiere decir que desaparezca y sigue. Y quizás algo que te está ahí tocando la puerta así, poquito en poquito, ¿no? Y no le haces caso. Pero ahí sigue. Entonces, esa misma carga emocional, lo que pasó en algún momento es que en mi negocio se metieron a robar. Sí se robaron pocas cosas, pero realmente no fue nada tan relevante. Y fuera el susto. Lo hicieron en la madrugada, no había nadie. Este, y después ahí me cayó el 20. Dije, es que realmente la experiencia, o sea, ese miedo me trajo la experiencia. La experiencia no importa donde sea. Si yo, por ejemplo, hubiera tenido el miedo de que más bien algo le pasara a mis hijas, entonces quizá
no hubiera sido en la casa, si no hubiera sido en otro lado, o sí podría haber sido en la casa. Pero aquí el hecho fue que tenía yo nada más miedo de que se metieran a robar. Y eso pasó. Entonces al final la experiencia, pues la creé, ¿no? Ahí me cayó el 20 totalmente. Ahora, no olvidemos, voy a recortarles las tres formas de, según este Freddy Dodson, para crear la realidad. Una es la que la mayor parte de la gente de la humanidad utiliza, actividad física, que puede ser, por ejemplo, para el dinero, a trabajo arduo, que todo va en relación al número de horas que trabajas o el esfuerzo que haces, y en base a eso recibes un cierto dinero, ¿no? Lo mismo pasa con la salud. Quieres tener buena salud, entonces te dicen tómate esto, o quieres tener un buen resultado en cuanto a eh, condición física o en tu cuerpo, haz esto, ¿no? Como en un gym te dicen haz esto. Entonces, tu forma de crear la realidad es en relación, hago esto, hago el otro, tengo esto, ¿no? Así es la primera, la que está como en la base, ¿no? De la pirámide. La que sigue es más ya una actividad mental, pero es una actividad mental todavía anclada a esta tercera dimensión, ¿no? Estás actuando y estás utilizando la energía de tu mente, más no estás haciendo de manera intencional o en conciencia, sino que, bueno, dices, bueno, si yo hago este plan, por ejemplo, estudio esto, hago tal cosa, me meto a trabajar esto, voy a obtener estos niveles de ingreso porque voy a ser licenciado en esto o ingeniero en esto, lo que fuera, y hacen todo un plan. Y así se van. Esa sería una. Otra es, bueno, la gente que ya trabaja y que tiene niveles, sobre todo los niveles más altos de posiciones más altas en las empresas o los que son empresarios, lo que hacen es, básicamente todo el trabajo es mental. La forma es organizar, administrar, crear, sobre todo lo que es crear sistemas de diferentes formas, sistemas de personas, sistemas digitales, sistemas computacionales, etcétera. La cosa es que están pensando todo el tiempo en de qué manera poner a trabajar otras cosas para ellos. Esa es la forma que hacen, ¿cómo se llama? Sería como el siguiente nivel. Y bueno, pues todo es en base igual. Es como que hago esto y obtengo esto, obtengo, pero no deja de haber un esfuerzo, pero nada más que ahora es mental. Muy poco físico, es más mental. Y la tercera es básicamente la atracción proyectando lo que eres, lo que es a través de las redes paralelas, sabiendo que lo que tú hoy proyectas, sabiendo lo que tú hoy sientes que eres, eso es lo que experimentas. Si hoy tú sientes que eres una persona, eh, vamos a pensar, no sé, no quiero decir millonaria porque tendrás que pasar por un proceso, ¿no? Pero Eh, por ejemplo, en lo que yo he trabajado en cuanto a la paz, entonces esa proyección no solamente busco a través de acciones que yo hago para mí, estar en paz, como es meditar, como organizar mi día de tal forma de que eso no me lleve a un punto de estrés, porque yo me di cuenta en el tiempo que tomaba muchas decisiones que me llevaban al estrés y eso me quitaba la paz. Entonces empecé a ser congruente con ese estado al que yo quería experimentar de manera constante. También, en algunos casos tuve que elegir, decidir separar un poquito la relación con otras personas, ¿no? Que te quitaban la paz, que te generaban conflicto, etcétera. Y no es que haya cortado completamente, simplemente genera un poco de distancia y regulo tanto eso, ¿no? Em, Obviamente observé mucho mi reacción ante las circunstancias. Busco, obviamente, tener una respuesta mucho más tranquila, mucho,
pues más, pues así que en paz, que proyecte eso que al final estoy buscando, porque si no de nada serviría. Y no quiere decir que ya no lo haga o que ya. Sin embargo, es muy fácil darte cuenta ahora cómo, qué cosa me pudo haber sacado de ese estado en el que busco estar y me es relativamente fácil regresar a ese punto. Eh, es todo un proceso, no es algo que se dé en, en un solo momento ni de una manera muy rápida. Es todo un proceso aquí. Lo importante es que tú puedas seguir de una manera constante el enfoque y mantener el enfoque a eso, a lo que quieres llegar, ¿no? Obviamente tampoco puedes olvidarte de todo lo demás, ¿no? Y lo digo sobre todo porque puede haber una confusión. Por ejemplo, habrá gente que diga, ah, ok, mi enfoque va a ser el volverme rico, ¿no? Y puedes hacer y tener esa proyección y todo el tiempo. Pero volverse rico no significa ser abundante. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo más bien elegiría ser abundante, porque ¿qué te interesa más? Tener tanto que puedas presumir o puedas levantarte el cuello o puedas incluso hasta menospreciar a muchas personas, que esa cuestión de tener tanto, de ser rico millonario, está más identificado con el ego, a ser abundante, y que es muy diferente a el saber, uno, que no tengas primero ningún tipo de preocupación. Segundo, ni siquiera por el dinero, ni siquiera de cómo lo vas a obtener, ni siquiera de si te va a alcanzar, ni siquiera de nada de eso. Simplemente no tienes ningún tipo de preocupación. Y gracias a eso, lo primero que puedes hacer es, o más bien que vas a experimentar, es darte cuenta que no te falta nada, que te alcanza para todo, que vives tranquilo, que estás bien y que sobre todo quieres experimentar diferentes cosas y se dan los medios y las formas para que los experimentes. O sea, no vives en ninguna manera una vida limitada. Realmente la única limitación es tu mente. Yo me doy cuenta que muchas veces por la forma de pensar que me fue inculcada, eh, hay veces que pienso de manera limitada en que digo, ay, mire, se me antoja hacer esto o esto, ¿no? Y así como que escoge una de las dos porque, porque los dos no te alcancen. Después digo, a ver, espérame tantito, o sea, pues, ¿por qué no me va? No es una cuestión de que me alcance o no me alcance. Ahí estoy pensando de una manera limitada. Simplemente creo una y creo la otra. No, también no se trata de encapricharte y hacer las cosas cuando tú quieres, en el momento que tú quieres, donde tú quieres. No. Se trata de experimentar, de tener una experiencia. Y esa experiencia, si quieres llamarle el universo, yo le llamo tu yo superior, sabe el mejor momento, las mejores condiciones para que puedas experimentar eso. Entonces, realmente ahí no importa la fecha específica, lo que importa es que vivas la experiencia. Y entonces ya no, podemos decir que empieces a vivir fuera del tiempo, porque ¿qué prisa tienes para experimentar una cosa u otra? Lo importante es que lo experimentes. Ahora eso no quiere decir que hay cosas que sí tendrías que experimentar en cierto momento, eh, por condiciones muy específicas, pero también eso puede suceder, o sea, no es que no se vaya a suceder, ¿no? Entonces, realmente tienes que ir creando de una manera muy diferente, muy consciente. eh, Te enfocas en lo que deseas, sobre todo que sea aquello a lo que busques, poner toda tu atención y toda tu experiencia y toda tu intención sea a aquello que ya eres, ¿sí? Ya eres paz, ya eres abundancia, ya eres prosperidad, ya eres alegría, ya eres amor.
Y lo que tienes que hacer es encontrar todo eso que hay dentro de ti, porque ya lo hay, porque ya lo he repetido muchísimas veces en estos podcasts. Eres Dios y en ti están todos los atributos de la fuente. Por lo tanto, uno y el primer atributo que tienes que quitar de la mente es que no eres limitado, eres abundante. Y por lo tanto, entonces, como eres abundante, no tienes por qué limitarte. Y la limitación no se trata que tengas todo, como se nos ha hecho creer con un concepto de que tengas millones y millones en la cuenta. Eso no te va a dar todo, ¿sí? Por ejemplo, eso no te puede dar una salud. Puedes pagar los mejores doctores, pero hay incluso cosas que los mismos doctores llegan a decirte, no te puedo ayudar porque no sé de dónde viene, ya te hicimos todos los estudios y no tienes nada según los estudios. Eso no te lo va a dar, pero sí te lo va a dar el que tú conectes, te abras nuevamente a la comunicación con tu yo superior y estés en esa conexión constante. Y entonces ahí es donde vas a encontrar tus propias respuestas y vas a encontrar aquello que te está adoleciendo, cuál es la causa raíz de lo que lo está generando, y entonces puedes resolverlo. Mil maneras hay de cómo lo puedes resolver, pero tienes que primero entrar en ti. Pero si estás buscando, al final si estás buscando las cosas que ya eres, las cosas, pues sí, o sea, lo que ya eres por ser parte, por ser una chispa divina, por ser Dios, pues entonces al final es algo que o sea, es algo que te va a traer siempre algo positivo, o sea, no, empezando por quitarte la preocupación de lo que sea o el miedo de lo que sea, ¿no? Porque empiezas a razonar y darte cuenta que si ya tienes la capacidad de poder crear tu realidad, en primera instancia, ¿por qué te tienen que venir cosas malas? Si es así, y si vienen es porque no has aprendido a controlar tu mente ni tus emociones, y tampoco has aprendido a darle una dirección. Entonces es importante que entonces vayas identificando qué es lo que tienes que hacer para empezar a cambiar esa realidad, ¿no? Entonces, al final, estás creando esa realidad. Es todo un proceso, pero si no lo empiezas y lo haces de manera constante, entonces no vas a lograr cada vez avanzar más. Después vas a empezar a tomar decisiones que la gente va a ver como que estás medio loco. Vas a empezar a poner límites porque vas a empezar a trabajar el amor propio. Intrínsecamente vas a empezar a trabajar el amor propio. Y cuando te das cuenta de que tienes que poner límites y tienes que poner las cosas en orden y en equilibrio, pues de repente va a haber gente, obviamente la que no, la primera que se va a quejar o la primera que va a reclamar o no va a estar de acuerdo, pues es la que obviamente se beneficiaba de esa falta de límites que tú no ponías, ¿no? Pero todo eso es para que haya finalmente una relación sana, equilibrada, justa y en un nivel de vibración que a ti te funcione. Si a ti no te funciona, te sientes incómodo con la otra y sabes que incluso estás cediendo y la otra persona se está aprovechando, entonces tendrías que hablarlo. Y si no hay respuesta, no hay interés, entonces tendrás que cortar de plano. ¿Por qué? Porque entonces estarías volviendo a ceder, vuelves a bajar tu nivel vibratorio, vuelves a dejarte a ti a un lado para querer complacer a la otra persona. También puedes haber alcanzado un nivel de conciencia, obviamente no llegaste a estar tan fuerte en ti que te diste la oportunidad de volver a bajar y darte cuenta de vuelta qué cosas más te estaban faltando para volver a llegar a ese punto. Y llegas a ese punto donde ya no hay retorno, donde dices o es así o es así. Y difícilmente las otras personas podrían entenderlo, pero es así porque realmente es tu verdad y tu realidad y sabes, ya te conoces en ese nivel vibratorio que dices, bueno, es que no puedo,
no puedo mantenerme así porque ni siquiera yo me siento cómodo. Y la otra persona te das cuenta que tampoco, pero la otra persona quizá como todavía no ha crecido en su nivel de conciencia, pues tiene apegos o miedos u otro tipo de cuestiones que te va a decir sí, 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 no, 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 y al principio te dice sí, pero no cambia eso que tiene que cambiar porque todavía no ha trabajado lo suficiente en sí mismo o sí misma, ¿no? Entonces es muy importante que te enfoques nuevamente, ver todos los atributos positivos, ¿no? Amor, paz, alegría, bondad, empatía, respeto, comunicación, este, verdad o veracidad, congruencia, este, abundancia. Como les digo, abundancia es muy diferente que ser rico, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Salud, o sea, todas las cosas, aquellas cosas que son positivas para ti y para quien está alrededor de ti, esas son las que tienes que ir detrás de ellas y sobre todo mi consejo es anclate a una. Cuando te ancles a una, esa te va a ir llevando a las demás porque es que son, por ejemplo, yo como lo veo es el amor, es la base de todas. Cuando hay amor, hay paz, hay alegría, hay bondad, hay abundancia, etcétera, etcétera. Todas están dentro del amor. Pero si tú te anclas, por ejemplo, en mi caso, que me anclé totalmente en la paz, ese me ha hecho ver ese amor, me ha hecho ver muchos otros aspectos, entender con mucha claridad la diferencia entre abundancia y riqueza, me ha hecho entender muchas otras cuestiones como el respeto, ¿no? El respeto sobre todo es el respeto a permitir que la otra persona viva lo que tiene que vivir, a pesar de que sabes que va a ser doloroso, pero a través de ese dolor va a alcanzar el aprendizaje para poder evolucionar. Que tú no puedes meterte a que aprenda de una manera diferente porque es la que está eligiendo. Entonces está ejerciendo su libre albedrío y tú tienes que respetar ese libre albedrío. No es nada fácil, porque es como ver a un hijo que sabes que está haciendo algo que no quieres que haga, sabes que va a terminar doliéndole o te va a terminar lastimado, pero es necesario que lo dejes para que aprenda por sí solo, porque sabes que sobreprotegerlo lo va a hacer vivir en un mundo o creer que existe un mundo que no existe. Y cuando sea adulto va a ser mucho más difícil y más duro poder superar todas esas circunstancias. Entonces, realmente eso es lo que se tiene que ir trabajando. Si vas a uno, va como que destapándose o vas empezando, vas viendo los otros aspectos, ¿no? Que todos están conectados entre sí mismos alrededor del amor. Porque al final la fuente y todo lo que existe está sustentado en el amor. No hay más, ¿no? Si no hubiera amor no existiría nada. Entonces, bueno, pues con esto termino. Este, bueno, la última anotación que hice aquí y que es importante que se las mencione, es que cuando tú ya estás creando con esta realidad en donde tú sabes que lo que tú proyectas es lo que experimentas y que al final el universo y tu mundo es solamente tu espejo, pues te estás dando cuenta que no hay ninguna separación entre ti y el campo o el universo, como quieras llamarle, ¿no? Que eres uno mismo, estás interconectado y no hay forma de desconectarte. Entonces te vuelves consciente entre lo que piensas, lo que sientes, versus lo que vives. Obviamente buscas la congruencia, la unificación de estas y sabes que lo que vives al final es es el resultado de lo que eres, ¿no?
te vuelves más consciente de lo que pienses y sientes de manera constante, porque ya no hay a nadie a quien echarle la culpa. Te vuelves y te tienes que hacer responsable de lo que haces y piensas. ¿Por qué? Porque es lo que crea tu realidad. Nos vemos en la siguiente. Dudas, preguntas, lo que sea, escríbanme aquí para los comentarios o en la última slide viene ahí la información de contacto y espero que les sirva muy bien. Excelente semana. Cuídense, bye bye.